Presta atención a los próximos días. El 26 de marzo se forma una conjunción entre Venus y Quirón en Aries, que desde el punto de vista astrológico no es un tránsito más dentro del mes, sino uno de esos contactos que aparecen justo antes de que un ciclo importante llegue a su final. Quirón lleva varios años recorriendo Aries y está a pocos meses de abandonar este signo en junio de 2026, cerrando una etapa que ha estado relacionada con temas de identidad, autoestima y la forma en la que cada persona ha tenido que enfrentarse a sus propias heridas. Cuando Venus se une a Quirón en esta fase final del recorrido, la interpretación suele apuntar a un último ajuste emocional dentro de ese proceso. No es un tránsito cualquiera, porque toca un punto que se ha estado trabajando durante años y que ahora puede mostrarse con más claridad, muchas veces a través de recuerdos, reacciones inesperadas o situaciones que obligan a mirar algo que todavía no estaba del todo resuelto. Este tipo de encuentros no se repite con frecuencia en el mismo contexto, y por eso muchos astrólogos lo consideran una de las últimas activaciones importantes de Quirón en Aries antes de que el aprendizaje cambie de signo. Puede que en estos días notes más sensibilidad, que vuelvan pensamientos que creías superados, o que ciertas relaciones despierten emociones que no esperabas. En astrología, eso suele ocurrir cuando un tránsito toca algo profundo, y la conjunción del 26 de marzo tiene justamente ese efecto. Además, este contacto no aparece de forma aislada, sino después de varias semanas en las que Venus ha ido recorriendo el signo y formando aspectos que han movido poco a poco temas emocionales, preparando el terreno para este momento. La conjunción entre Venus y Quirón del 26 de marzo no aparece como un hecho aislado dentro del mes, sino como el resultado de un recorrido que Venus ha ido realizando paso a paso desde principios de marzo. En astrología, los movimientos de este planeta suelen reflejar cambios en la forma en la que se viven las relaciones, la autoestima y las decisiones que tienen que ver con lo afectivo, pero también con la manera en la que cada persona se valora a sí misma. Durante estas semanas, Venus ha estado transitando por Aries, un signo que tiende a acelerar los procesos. Cuando este planeta se mueve por esta zona del zodiaco, las emociones se vuelven más directas, las reacciones más rápidas y las situaciones personales suelen vivirse con más intensidad. Aries no invita a esperar, invita a actuar, y eso hace que muchas veces aparezcan conversaciones pendientes, decisiones que se posponen durante tiempo o reacciones que nacen desde lo más instintivo. A lo largo del mes, este tránsito ha ido generando pequeños movimientos que no siempre se notan de inmediato, pero que van cambiando la forma en la que se perciben ciertas relaciones o ciertas situaciones personales. Algo que parecía claro empieza a cuestionarse, lo que parecía cerrado vuelve a moverse, o lo que se estaba evitando termina apareciendo de nuevo. Conforme Venus avanza hacia los últimos grados de Aries, la energía se vuelve más intensa, como si el recorrido estuviera llegando a un punto en el que ya no basta con reaccionar, sino que es necesario mirar más a fondo. Y justo en ese punto es donde aparece Quirón, un planeta que lleva años transitando este signo y que está a pocos meses de abandonarlo, marcando el final de un ciclo que ha estado trabajando directamente sobre la identidad, la seguridad personal y las heridas que cada uno ha tenido que aprender a reconocer. La intensidad de esta conjunción también tiene que ver con el momento en el que se produce dentro del recorrido de Quirón. Este planeta entró en Aries en 2018 y desde entonces ha estado marcando un proceso largo relacionado con la identidad, la confianza personal y la manera en la que cada persona se enfrenta a sus propias inseguridades. Quirón no representa un problema puntual, sino un aprendizaje que se desarrolla con el tiempo. Su paso por Aries ha estado asociado a situaciones
que obligan a definirse, a tomar decisiones por uno mismo y a descubrir hasta qué punto la seguridad personal depende realmente de la propia aceptación y no de la aprobación externa. Durante estos años, muchas personas han vivido experiencias que han tocado directamente el orgullo, la autoestima o la sensación de no ser suficientes. Aries es un signo que habla del yo, de la afirmación personal, y cuando Quirón transita por esta zona, suele poner en evidencia heridas relacionadas con el valor propio, el miedo al rechazo o la dificultad para mostrarse tal como uno es. Lo importante ahora es que este ciclo está llegando a su final. Quirón abandonará Aries en junio de 2026, y antes de que eso ocurra, es habitual que aparezcan situaciones que funcionan como últimos ajustes, como si el proceso necesitara cerrarse antes de cambiar de etapa. Por eso, la conjunción con Venus en marzo no se interpreta solo como un tránsito emocional, sino como una activación dentro de un aprendizaje que lleva años en marcha. Y cuando un planeta como Venus toca ese punto justo antes de que el ciclo termine, lo que se mueve no suele ser superficial, sino algo que tiene que ver con experiencias que todavía estaban pendientes de comprender. El hecho de que Quirón abandone Aries en junio de 2026 es uno de los motivos por los que la conjunción con Venus de este 26 de marzo adquiere más importancia de lo habitual. Los cambios de signo en planetas de movimiento lento no ocurren con frecuencia, y cuando se acercan a su final, suelen coincidir con momentos en los que los temas trabajados durante años vuelven a activarse de una manera más clara. Quirón permanece varios años en cada signo, y su paso por Aries ha estado marcando un periodo centrado en la construcción de la identidad, en la forma de afirmar lo que uno es y en la manera de afrontar heridas relacionadas con la seguridad personal. Desde 2018, este tránsito ha coincidido con situaciones que han obligado a muchas personas a enfrentarse a dudas, a inseguridades o a experiencias que ponían a prueba la confianza en uno mismo. Cuando un planeta está a punto de cambiar de signo, es habitual que aparezcan lo que se llaman procesos de cierre. No se trata de algo puntual, sino de una serie de experiencias que parecen resumir el aprendizaje vivido durante todo el ciclo, como si la energía necesitara terminar de ordenarse antes de pasar a otra etapa. Por eso los meses previos al cambio de signo suelen sentirse más intensos. Algunas situaciones vuelven, ciertos recuerdos reaparecen o se repiten temas que ya habían surgido antes, pero esta vez con la sensación de que hay que darles una respuesta definitiva. En este contexto, el encuentro de Venus con Quirón en Aries se interpreta como una de las últimas activaciones importantes dentro de este proceso. Y por eso, lo que se mueve ahora suele tener un componente más personal, más emocional y también más consciente. Y cuando el planeta que toca ese punto es Venus, lo que se activa no suele quedarse en lo mental, sino que pasa directamente por el terreno de las relaciones, los sentimientos y la forma en la que cada persona se valora a sí misma. Cuando Venus se une a Quirón en Aries, el contacto se produce en un punto del zodiaco que ya viene cargado de experiencia acumulada. No se trata solo de la posición del momento, sino de todo lo que este signo ha estado movilizando desde que Quirón comenzó su tránsito en 2018. Por eso esta conjunción suele sentirse como una activación emocional dentro de un proceso que lleva años desarrollándose. Venus representa la forma en la que se viven los afectos, las relaciones, el valor personal y la manera de sentirse querido o reconocido. Quirón, en cambio, está asociado con las heridas que no siempre se ven, pero que influyen en la forma en la que cada persona reacciona, se protege o se defiende. Cuando ambos coinciden en Aries, el signo que habla de identidad y afirmación, es habitual que aparezcan situaciones que tocan directamente el orgullo,
la seguridad personal o la forma en la que uno se muestra ante los demás. Este tipo de conjunción no siempre se manifiesta como un acontecimiento externo. Muchas veces se percibe como una reacción más intensa de lo normal, como recuerdos que vuelven, como conversaciones que remueven más de lo esperado o como la sensación de que algo del pasado todavía tiene efecto en el presente. Lo que hace verdaderamente especial este encuentro es el momento en el que ocurre. Con Quirón a punto de abandonar Aries, cualquier activación en este signo suele interpretarse como parte del cierre del ciclo, como si la experiencia necesitara completarse antes de que la energía cambie definitivamente. Por eso la presencia de Venus en este punto no habla solo de emociones pasajeras, sino de la oportunidad de ver con más claridad cómo ciertas heridas han influido en la forma de relacionarse, de decidir o de valorarse durante todos estos años. Y el hecho de que este contacto llegue justo ahora forma parte de una secuencia de movimientos que comenzaron con el inicio del nuevo ciclo tras el equinoccio y que ha ido marcando diferentes etapas en muy pocos días. La conjunción entre Venus y Quirón no aparece en cualquier momento del mes, sino justo después de una serie de movimientos que han marcado el inicio del nuevo ciclo astrológico. El equinoccio abrió una etapa diferente. El Sol entró en Aries y poco después se formaron aspectos que pusieron el acento en la responsabilidad, en los cambios y en la necesidad de tomar decisiones más conscientes. En los días anteriores, la presencia de Saturno junto al Sol señaló un punto de ajuste, como si el comienzo del ciclo necesitara ordenarse antes de avanzar. Saturno suele asociarse con realidad, límites y compromiso, y cuando se activa al inicio de Aries, obliga a revisar la dirección que se está tomando. A esto se sumó el contacto con Plutón, que añadió profundidad al proceso y puso sobre la mesa la necesidad de transformar ciertas situaciones que ya no podían seguir igual. Después de ese tipo de movimientos, la energía no se queda en lo externo. Una vez que el cielo marca decisiones, cambios o responsabilidades, el siguiente paso suele tocar el terreno emocional, y ahí es donde entra Venus. Su recorrido por Aries durante marzo ha ido conectando con temas personales, relaciones, autoestima y formas de reaccionar que no siempre se ven desde fuera, pero que influyen directamente en la manera en la que se vive todo lo demás. Por eso la conjunción con Quirón llega en el momento exacto en el que el ciclo ya ha comenzado, pero todavía está ajustándose. Primero se marca la dirección, después se pide responsabilidad, más tarde aparece la necesidad de transformar y ya finalmente se activa lo que cada uno siente por dentro. En ese punto, lo que se mueve no tiene que ver solo con lo que pasa alrededor, sino con la forma en la que cada persona interpreta su historia, sus relaciones y las heridas que han ido moldeando su manera de actuar. Cuando Venus se encuentra con Quirón en Aries, la influencia suele notarse más en el plano interno que en los acontecimientos externos. No siempre ocurre algo visible, pero sí cambia la forma en la que se viven ciertas emociones, como si algo tocara un punto sensible que normalmente permanece en segundo plano. Este tipo de tránsito puede manifestarse como recuerdos que vuelven sin motivo aparente, como reacciones más intensas de lo habitual o como la sensación de que determinadas situaciones afectan más de lo que deberían. Aries tiene que ver con la identidad y con la manera en la que cada persona se afirma, mientras que Quirón señala heridas que muchas veces están relacionadas con la seguridad personal, el miedo al rechazo o la dificultad para sentirse suficiente. Cuando Venus activa ese punto, lo emocional se vuelve más directo. Puede aparecer la necesidad de decir algo que llevaba tiempo guardado, de replantear una relación o de mirar con más honestidad la forma en la que uno se valora a sí mismo. No siempre resulta cómodo, porque Aries no suaviza lo que muestra, pero precisamente por eso suele coincidir con momentos en los que se ve con claridad lo que antes se evitaba.
También es frecuente que durante estos días se repitan temas del pasado, especialmente en lo relacionado con vínculos, decisiones personales o situaciones en las que la autoestima jugó un papel importante. No porque el ciclo vuelva atrás, sino porque está llegando a su fase final y necesita cerrarse de manera más consciente. Esa sensación de estar revisando algo que parecía superado es bastante característica cuando Quirón se activa cerca de un cambio de signo, y la presencia de Venus hace que todo pase por el terreno de lo afectivo, de lo personal y de la forma en la que cada uno se relaciona consigo mismo y con los demás. Cuando un planeta lento se acerca al final de su paso por un signo, la astrología suele interpretar que el aprendizaje asociado a ese tránsito entra en su fase final. Con Quirón en Aries, ese proceso ha estado activo durante años, y su salida prevista para junio de 2026 marca el cierre de una etapa centrada en la identidad, la autoestima y la manera en la que cada persona ha tenido que enfrentarse a sus propias inseguridades. En este tipo de momentos, es habitual que aparezcan situaciones que parecen resumir todo lo vivido durante el ciclo. No necesariamente como algo nuevo, sino como temas que ya se habían presentado antes, pero que ahora piden una respuesta más consciente. A veces se trata de reconocer una herida que se había intentado ignorar, otras veces de aceptar una parte de uno mismo que costaba asumir, y en muchos casos, de cambiar la forma en la que se reacciona frente a los demás. La conjunción de Venus con Quirón señala precisamente ese punto. Venus pone el foco en lo afectivo, en la forma de relacionarse y en el valor personal, mientras que Quirón muestra dónde todavía existe sensibilidad, inseguridad o necesidad de reconocimiento. Cuando ambos se encuentran cerca del final del tránsito en Aries, la experiencia suele sentirse como un último ajuste antes de pasar a otra etapa. No se trata de resolverlo todo en un solo día, pero sí de ver con más claridad qué parte del proceso todavía necesita atención. Muchas veces el cambio no consiste en que desaparezca la herida, sino en que deja de condicionar la manera de actuar. Por eso este tránsito se vive como un momento de cierre, como si el ciclo pidiera terminar de ordenar lo aprendido antes de que la energía se mueva hacia un terreno diferente. Y esa es la razón por la que la conjunción del 26 de marzo se considera una de las últimas activaciones importantes de Quirón en Aries, justo antes de que el aprendizaje cambie de forma en los próximos meses. La conjunción entre Venus y Quirón del 26 de marzo llega en un momento muy concreto dentro de un proceso que no empezó ahora, sino hace años. Desde 2018, Quirón ha estado recorriendo Aries, marcando un aprendizaje profundo relacionado con la identidad, la autoestima y la manera en la que cada persona ha tenido que enfrentarse a sus propias heridas. En junio de 2026, este tránsito terminará, y con él se cerrará una etapa que ha obligado a muchos a mirarse de frente, a reconocer inseguridades y a descubrir que la verdadera seguridad no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que uno es capaz de aceptar dentro. Por eso, este encuentro con Venus no se interpreta como un simple movimiento emocional, sino como una activación final dentro de ese ciclo. Cuando Venus toca a Quirón en los últimos meses antes de que cambie de signo, lo que suele aparecer tiene que ver con algo que todavía necesitaba comprenderse, perdonarse o sanarse para no seguir repitiéndose de la misma manera. Puede sentirse como un recuerdo que vuelve, como una reacción que sorprende o como la sensación de que ciertas heridas todavía tienen algo que enseñar. No porque el proceso haya sido en vano, sino porque está llegando a su último tramo y necesita cerrarse con más conciencia. Ahora, si deseas acompañar este tránsito de una forma consciente, puedes escribir en los comentarios la siguiente frase: sano mi herida y avanzo sin miedo.
como declaración de intención para este final del tránsito de Quirón en Aries, y como símbolo de que todo lo vivido durante estos años también ha sido parte del aprendizaje. Nuevamente agradecerte un día más por estar aquí, por seguir cada uno de estos movimientos del cielo y por formar parte de esta comunidad que observa los ciclos con atención y busca comprender lo que hay detrás de cada tránsito. Nos volveremos a encontrar en el próximo evento que nos brinde el universo, cuando el cielo vuelva a moverse y marque el inicio de una nueva fase. Pero antes del siguiente encuentro, ten presente: Quirón está a punto de dejar Aries. El ciclo se está cerrando, y lo que sanes ahora es lo que determinará cómo comenzará lo siguiente.